Padre nuestro Dios, santísimo, altísimo, grandísimo, quien nos ama y nos ayuda y nos acompaña todos los días, le damos muchísimas gracias por permitirnos esta gran salvación que nuestro Señor cumplió en la cruz, derramando toda la sangre preciosa por cada uno de nosotros. Señor, nosotros sabemos muy bien de que no merecemos de verdad recibir esta gran salvación preciosa porque nosotros nacimos como pecadores y también vivíamos en este mundo como enemigos suyos totalmente. Pero, sin embargo, nuestro Señor nos amó primero a nosotros y por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor nos limpió nuestros pecados y nos redimió de todos nuestros pecados una vez para siempre. Así nosotros solamente por esta fe en el Evangelio de la salvación renacimos como sus hijos. Señor, de verdad, hoy, esta mañana, también estamos sumamente agradecidos con nuestro Señor por esta gran salvación y que nosotros le alabamos. También, Señor, muchas gracias por permitirnos la iglesia, donde nosotros seguimos aprendiendo la santa voluntad suya y su pensamiento hasta su corazón bajo esta perfecta protección de nuestro Señor, y también nosotros acá recibimos todo lo que nosotros necesitamos para agradar a nuestro Señor. Pero Señor, sabemos muy bien de que el diablo es muy astuto y también trabaja demasiado duro, ya que nosotros estamos viviendo cerca, pero muy cerca del fin del mundo. Por eso el diablo también anda buscando a quien devorar y también enfriando y los corazones de nosotros también. Por favor, Señor, protéjanos, ayúdenos a que nosotros siempre podamos mantener nuestros corazones bien calientes a la palabra suya y a nuestro Padre Dios, para que nosotros siempre con ganas y deseo podamos servirle y también agradarle a nuestro Señor, quien murió por cada uno de nosotros. Y también, Señor, siempre manténganos acá en su santo cuerpo, que es la iglesia, como dice la palabra suya, separado de mí nada podéis hacer. De verdad, Señor, nosotros fuera de la iglesia, apartado de la iglesia, nada, absolutamente nada podemos hacer, ni somos nada tampoco, Señor. Así que, Señor, por favor, siempre ayúdenos a que nosotros amemos la palabra suya y también amemos la iglesia. Señor, también muchas gracias por permitirnos hoy, el día suyo, este culto dominical, para poder aprender un día más de su santa palabra. Por favor, Señor, ayúdenos a que nosotros tengamos corazones humildes, más humildes y también bien abiertos y también muchas ganas de conocer de su santa voluntad para que nosotros entendamos y comprendamos bien su santa palabra y también obedezcamos toda la palabra suya para que cada uno de nosotros crezcamos como sus buenos instrumentos y que cada uno de nosotros seamos sus buenos, útiles instrumentos para toda buena obra suya.
Señor, sabemos que acá en esa zona, Guapiles, todavía hay muchas personas que están yendo al fuego eterno sin conocer ese mensaje de la salvación. Por favor, Señor, ayúdenos a que nosotros podamos ir a predicar a muchas personas y perdidas este evangelio de la salvación y que muchos de verdad sean salvos por medio de la iglesia de Guapiles. Y también, Señor, muchas gracias por permitir predicar en la zona Limón. Por favor, Señor, y cuide la fe de cada uno de los hermanos de la iglesia Limón también, para que la iglesia Limón pueda crecer suficientemente y que pronto de verdad nuestro Señor levante, establezca su iglesia allá en Limón también, salvando a muchas personas perdidas también. Muchas gracias, Señor, por todo. Solamente encomendamos todo ese tiempo de la prédica en sus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a buscar el libro Hebreos. El libro Hebreos, capítulo 3. ¿Separas un poco el micrófono para que... Sí. El libro Hebreos capítulo 3, versículo 1. El libro Hebreos capítulo 3, versículo 1. El libro Hebreos capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? El libro de Hebreos capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien. Entonces, primero se lo voy a leer. Aquí dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bueno, entonces ahora vamos a leerlo juntos, hermanos, en una voz unánime. Vamos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Como nosotros hemos aprendido y también estamos aprendiendo muy bien de que Dios es invisible, ¿verdad? ¿Quién puede ver a Dios? ¿Quién puede ver a Dios? La Biblia dice que ninguno puede ver a Dios, ¿verdad? Hay varias razones por las cuales nadie puede ver a Dios, pero una de las razones y principal sería, como dice Éxodo capítulo 33, versículo 20. Así dice, ¿verdad? No me verá hombre y vivirá, así dice. Significa que uno que ve a Dios, ¿cómo queda? Muerto, ¿verdad? Por esta razón, por estas razones, ninguno ha visto a Dios, ni puede ver a Dios, ni va a poder verlo a Él. Entonces, uno sin verlo, ¿cómo puede conocerlo y creerlo también?
Por eso Dios nos ha regalado un perfecto medio en el cual uno puede conocer al Dios verdadero así clarísimamente. Ese medio se llama la Biblia, ¿verdad? Por eso aprender la Biblia exactamente significa aprender del Dios verdadero, el único Dios creador de toda la tierra y del universo. Por eso nosotros, para conocer a nuestro creador, a nuestro Salvador, Dios, siempre aprendemos la Biblia. Ahora, otra pregunta, hermanos. Entonces, ¿cuál sería el tema principal de la Biblia? Sí, claro, la Biblia habla de tantas cosas, ¿verdad? Pero al final, todo lo que dice la Biblia indica una cosa, el tema principal de todo lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice. ¿Qué es lo que habla la Biblia? De Jesucristo. El tema principal de toda la Biblia es Jesucristo y el protagonista de la Biblia es Jesucristo. ¿Me explico, hermanos, verdad? Por eso, de verdad, uno aprende la Biblia, al final conoce exactamente quién es Jesucristo. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Jesucristo. Ahora, les voy a hacer una pregunta, hermanos. El tema más difícil de aprender. Perdón, el tema más fácil de aprender en la Biblia, ¿cuál sería? Como les dije, ¿verdad? Aquí en la Biblia aparecen tantos temas, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el tema más fácil de aprender acá en la Biblia? Jesucristo. Ahora otra pregunta. Entonces, ¿cuál sería el tema más difícil de aprender acá en la Biblia? Igual, Jesucristo. La misma respuesta. Extrañísimo, ¿verdad? O sea, el tema más fácil de aprender acá en la Biblia es Jesucristo, pero el tema más difícil de aprender acá en la Biblia igual es Jesucristo. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué, hermanos? Ah, primero, porque es fácil aprender de Jesucristo, porque tiene que ser fácil de aprender Jesucristo acá en la Biblia. Para que esa salvación llegue a cualquier persona que sea, hasta los adultos mayores, hasta los niños más pequeños, hasta las personas que están ya a punto de morir también. El tema de Jesucristo tiene que ser más fácil, para que esa salvación llegue a todo el mundo entero. Si fuera muy difícil aprender de Jesucristo, la misma palabra, de la salvación del Evangelio de verdad, igual sería muy difícil, más bien sería imposible renacer. Pero Dios hizo todo fácil recibir la salvación por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Este evangelio de la salvación llegue a todo el mundo. Pero hermanos, creo que ustedes también habían escuchado muchas veces de ese tipo de crítica hacia
Bueno, no es la enseñanza de nosotros, sino la enseñanza de la Biblia. Digamos, así mucho nos critica. Después de escuchar el Evangelio de la Salvación, ¿cuál sería la primera duda o la primera pregunta que ustedes hicieron y también muchos hacen? ¿Sí? ¿Por qué tan fácil? ¿Sí o no? ¿Y por qué tan fácil? Porque, bueno, esto por tanto engaño del diablo que él expandió a nivel mundial, ¿verdad? Pero hermanos, pensemos muy bien una cosa. Antes de nosotros conocer este Evangelio de la Salvación, ¿cómo vivíamos? ¿Cómo vivíamos para entrar en el cielo? ¿Qué? Tratando de guardar los mandamientos, más bien esclavizados, ¿verdad? Bajo la ley, bajo los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta que se le hace a uno? ¿Usted peca hoy para dónde va? ¿Sí o no? Y usted hace buena obra, pide perdón, ¿a dónde va? Entonces ya uno ya sabe que nunca jamás puede guardar perfectamente los mandamientos, las leyes de Dios, ¿sí o no? Más bien uno vive esclavizado, pero como que ya uno se siente feo, vivir deliberadamente. Por eso por lo menos busca una iglesia, ahí se congrega, tratando de hacer alguna buena obra, tratando de guardar los mandamientos y todo eso. Pero de verdad, la ciencia le dice a uno, pero tú eres pecador. Tú jamás puedes guardar los mandamientos. Entonces uno, en lugar de sentirse libre guardando los mandamientos, se siente como esclavizadísimo. De ahí, todos los días peco. Sí trato de hacer buenas obras, pero me siento mal porque yo peco, ¿qué hago? ¿Qué esto? Entonces uno más bien se siente más pesado, más cargado, ¿qué es lo que pasa al final? Aún asistiendo a una iglesia por varios años. ¿Qué es lo que hace uno al final? Se aparta de la iglesia. ¿Por qué? Ya no quiere sentirse más feo ni mal, ni mal ya no más. Porque ya uno sabe que se siente muy esclavizado bajo la ley. Me explico, hermano, ¿verdad? Por eso ya uno tiene esta mentalidad, más bien este conocimiento engañoso, ¿verdad? Y uno con ese conocimiento tan engañoso ya llega a escuchar el Evangelio de la Salvación. Primera pregunta, después de escuchar el Evangelio, ¿cuál sería? ¿De ahí por qué tan fácil? ¿Por qué fácil? Pero hermanos, pensemos una cosa. Um, de verdad, recibir el Evangelio, comprender el Evangelio de la salvación, significa comprender el amor de Cristo también. Hermanos, para nosotros, claro, muy fácil recibir la salvación, renacer por el Evangelio, porque uno no más. Sí hace un pequeño esfuerzo, ¿verdad? Para venir al lugar donde se predica ese evangelio 5 días, 6 días, ¿verdad? O algunos recibieron el seminario en la casa, ¿verdad? Entonces uno de verdad que hace, sentadito, escucha, comiendo confite, tomando café, ¿verdad? Simplemente escucha, escucha, escucha y luego dice, ya, tan fácil. Jesús murió por los pecados pasado, presente y futuro, y lo creo, entonces ya soy salvo, ya no tengo pecado, ya sí soy salvo por la fe, ya. Entonces ya uno así dice, claro, como le digo, ¿verdad? Para nosotros demasiado fácil, pero hermanos, en cambio, vamos a pensar en el punto de vista de Jesucristo. Para que fuera fácil para nosotros, Jesucristo, ¿qué hizo? Lo más difícil. Ya Jesucristo, siendo Dios mismo, más bien, vino a esa tierra donde viven los hombres tan pecadores, ¿verdad? Como gusanos, como pichos, peor que gusanos, ¿verdad? Y Jesucristo acá vivía 33 años, ¿verdad? Y Jesucristo fue azotado, fue maltratado, fue pisoteado, fue padecido. O sea, Jesucristo tuvo que sufrir cosas feas, feas, dolores tremendos hasta la vergüenza.
en la cruz. ¿Sí o no, hermanos? Siempre pensamos en el dolor tan grande que Jesucristo sufrió en la cruz, ¿verdad? Claro, dolor también, pero otra cosa más, el dolor de corazón también. ¿Por qué? Jesucristo amaba a todo el mundo, ¿verdad? Hasta sus discípulos, ¿verdad? ¿Quién fue el que hasta el final se fielmente le siguió a Jesucristo? Ninguno, ¿sí o no? Todo lo abandonaron, todo lo traicionaron, ¿sí o no? Y se le escaparon. Jesucristo tuvo un gran dolor físico, claro que sí, y también tuvo una gran herida del corazón. ¿Cuándo se siente más feo? Uno. ¿Cuándo se siente más triste? Uno. Cuando uno de verdad ve que es traicionado por sus amados, ¿sí o no? Por los hijos, por los padres, ¿sí o no? Entonces ya uno tiene una gran herida en su corazón. Eso fue lo que estaba sintiendo Jesucristo también. Y ahora otra cosa más. 6 horas Jesucristo desnudo. Ahí estaba, ¿verdad? Al final Jesucristo ya sufriendo todo eso, ya murió por nosotros. Hermanos, ¿quién puede hacer todo eso para salvar a los enemigos? Ninguno lo hace. De verdad, Jesucristo tuvo gran amor para con cada uno de nosotros y Él hizo todo lo más difícil por amarnos a nosotros. Por esa razón, Él, cumpliendo todo lo difícil, nos dejó a nosotros lo más fácil. ¿Para qué? Este evangelio de la salvación llegase a todo el mundo y que cualquiera que quiera fuera salvo así fácilmente. ¿Cómo se llama esto? El amor de Cristo. Me explico, hermano, ¿verdad? Porque es fácil. Para nosotros fácil, pero para Cristo fue más difícil. Y también ahora yo entiendo muy bien por qué recibir la salvación tiene que ser muy fácil. Ahora sí entiendo muy bien, porque yo les voy a contar un testimonio de mi tía que hace muy poco renació. Ella, de verdad, por tantos años renegaba este evangelio de la salvación. Ella no quería escuchar el evangelio, sí lo escuchaba, pero lo rechazaba, ni lo creía. Pero un día le pasó a ella algo tremendísimo. Ella tiene 2 hijos, mis primos, ¿verdad? Hijo mayor de ella fue accidentado de moto. Y al final, ¿cómo quedó mi primo? Vegetal. Esperando la muerte, prácticamente, ¿verdad? Entonces, ah, mi tía, de verdad, empezó a humillarse ya completamente delante de Dios después de este accidente de su hijo. Ella de verdad, con un corazón bien humilde, abierto, escuchó bien el Evangelio de la salvación. Así renació. Ahora ella está llevando bien la vida cristiana. Lo que quiero compartir sería esto. Pero entonces ya, mi primo nunca había escuchado el Evangelio. Un muchacho joven no tiene ningún interés, ¿verdad? En las cosas espirituales de Dios nada, ¿verdad? Siempre él rechazaba la invitación al seminario bíblico y todo eso. Al final por ese accidente quedó vegetal. Pero él nunca había escuchado el Evangelio de la salvación. Pregunto, hermanos, si él así muere, ¿a dónde va? Ya sabemos de verdad. Mi tía lo sabe muy bien. Aunque ella no estaba llevando bien la vida cristiana, ella lo tenía bien claro. Mi hijo no escucha el Evangelio, sí o sí va al fuego eterno. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así ella estaba.
Entonces, gracias a Dios que el pastor de la iglesia, donde está cerca de la casa donde vive mi tía, visitó a mi primo que está en el hospital internado, pero vegetal. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Uno ahí está esperando su muerte. ¿Para qué? ¿Para qué lo visita? Un pastor, ¿para qué? Para que por lo menos, si Dios permite, ¿verdad? Él pueda escuchar por lo menos en su último momento este evangelio de la salvación, esperando que Dios le abra sus oídos, por lo menos que escuche el evangelio de la salvación, así renazca y que se vaya al cielo. De verdad, no estoy muy seguro, pero hasta donde yo escuché, el pastor que lo visitó le estaba hablando, pero ya ustedes saben, ¿verdad? Un vegetal no reacciona. Pero el pastor le estaba predicando, hablándole el evangelio y todo. Dice que mi primo lloró, dice. ¿Qué significa? Entendió y comprendió. Así creo. Ya, ya mi primo ya falleció. Espero yo ah, que él nos espere en el cielo también. Hermanos, si fuera algo muy difícil recibir la salvación, digamos, ¿verdad? ¿Quién de verdad podría renacer? Un ejemplo, un señor que ya, un señor que está muy enfermo o una señora que está muy enferma, que no puede salir de su cama, que siempre tiene que estar en la casa o en el hospital, que no puede hacer absolutamente nada, ¿cómo va a poder entrar en el cielo? Si hay otro requisito, o que uno tenga que hacer algo, digamos. Entonces, ¿quién va a poder entrar en el cielo? Claro, los sanos podemos entrar en el cielo, ¿verdad? Porque ya si fuera así, los sanos podríamos hacer algo, pero los discapacitados, los que tienen problema o de la mente o del cuerpo, digamos, ¿verdad? Que no pueden hacer absolutamente nada, entonces ellos sí o sí tienen que ir al infierno. Me explico, ¿verdad? Porque Dios hizo tan fácil renacer, recibir la salvación. ¿Por qué? Para que todos, cualquiera que quiera, pueda renacer e ir al cielo simplemente por escuchar y creer este evangelio de la salvación. Por eso San Lucas capítulo 23 habla muy claramente de eso, ¿verdad? Ahora sabemos, ¿verdad? Esto nos explica muy exactamente de esta facilidad de renacer. Dos malhechores estaban a dos pares de Jesucristo, ¿verdad? Un malhechor hasta último momento renegaba maldiciendo a Cristo, ¿verdad? Pero otro malhechor se arrepintió completamente, más bien le pidió a Jesucristo que la salvación. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ese malhechor en toda la vida que había hecho, más bien pecar, pecar, pecar. Él no fue un criminal simple, sino que él fue un criminal demasiado, como le digo, feo puede ser. Por eso él también está crucificado. Entonces, él toda la vida pecaba, cometiendo pecados feos y todo, ¿verdad? Al final, él pidió la salvación a Jesucristo. Jesucristo, ¿cómo le responde? De cierto te digo que hoy estarás tú conmigo en el paraíso. Él toda la vida de verdad no había hecho absolutamente nada para Dios, pero él simplemente escuchando, creyendo este mensaje del Evangelio de la Salvación, él renació apenas antito de su muerte y ahora está en el cielo. Porque la salvación, recibir la salvación tiene que ser fácil, hermanos.
Ya me explico, ¿verdad? Por eso tiene que ser fácil. Pero esto, como le digo, ¿verdad? Es ser amor de Dios, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo, que vaya al cielo también. Por eso el tema de Jesucristo tiene que ser fácil. ¿Y por qué muy fácil? Así tiene que ser. Ustedes dicen, un ejemplo, ¿verdad? Un padre o una madre, digamos, ¿verdad? Una madre le dice a su bebecito que tiene un mes, que le dice a su bebecito, hijo, ¿por qué hiciste caquita? Tú cámbiate pañal. Pregunto, ¿una mamá lo hace o no? Y loca, ¿sí o no? Si lo hace, ¿verdad? Mamá sabe perfectamente que su hijo, su bebecito, nunca va a poder cambiar su pañal, ¿sí o no? Por eso mamá con amor le hace todo, ¿sí o no? Igual lo que hizo Jesús por nosotros, que Jesucristo sabe perfectamente que ninguno puede guardar los mandamientos perfectamente. Por eso con su amor hizo todo por nosotros para que nosotros simplemente, claro, con toda humildad, con un corazón bien abierto, ¿verdad? Ya escuchásemos ese evangelio de la salvación y renaciéramos. El amor de Cristo. Por eso, hermanos, el tema de Jesucristo debe ser fácil, muy fácil, para que todo el mundo conozca a Jesucristo y su amor. Amén, hermanos. Ya me explico, ¿verdad? Ya no más pregunten, ¿verdad? ¿Por qué tan fácil? Así tiene que ser. El amor de Cristo. Entonces, ahora sí, ahora ya, en cambio, el tema de Jesucristo es más difícil de aprender. ¿Y por qué más difícil entonces, hermanos? ¿Por qué más difícil? Es aprender de Jesucristo. Ya, hermanos, yo les voy a poner un ejemplo. Aprender de Jesucristo por medio de la Biblia de verdad no es tan difícil. Yo sí estoy seguro de que un joven muchacho que tiene un cerebro más fresco y todo, ¿verdad? Se pone a estudiar mucho de la Biblia y lee y la lee y la lee y la investiga y profundiza y todo, ¿verdad? Yo sí pienso que ese muchacho joven puede predicar mucho mejor que yo. De verdad, literalmente aprender de Jesucristo, literalmente aprender así de Dios es muy fácil en ese sentido. Pero hermanos, nosotros porque aprendemos de Jesucristo, porque aprendemos de la Biblia, ¿por qué? Para meter acá o acá. Sabemos, ¿verdad? Ahora, hermanos. Nosotros aprendemos de Jesucristo no para tenerlo como un conocimiento, sino para practicar, para imitar la vida de Jesucristo, que dice Primera de Corintios como un mandato de apóstol Pablo, claro, al final mandato de Dios, ¿verdad? Que dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice. Porque nosotros aprendemos de Jesucristo, hermanos, para saber más de Jesucristo, jamás, sino para nosotros imitar a Cristo. Ya un muchacho puede hablar un montón de Jesucristo porque profundizaba mucho, estudiaba mucho de Jesucristo en la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese muchacho no quiere obedecer. No hace caso a la palabra de Dios, o sea, nunca habla como Jesucristo hablaba, nunca piensa como Cristo pensaba, nunca actúa como Cristo actuaba. ¿De qué sirve todo lo que sale de la boca de ese muchacho? Sin ninguna obra, sin ninguna obediencia. No sirve absolutamente nada. Pregunta, hermanos, ¿ustedes ahora están viviendo como Cristo? Uy, más difícil. Sabemos, ¿verdad? Por eso el tema de Jesucristo es más difícil, porque aprender de Jesucristo no es tan difícil, pero vivir como Jesús, eso sí es dificilísimo.
¿verdad? Por eso, hermanos, pero al final, Jesucristo es el centro de la Biblia. Jesucristo es el tema principal de todo lo que dice la Biblia. Jesucristo es el protagonista de la Biblia. Por eso nosotros necesitamos aprender, profundizar, meditar mucho más sobre Jesucristo. Como dice este versículo, ¿verdad? Considerad, dice, considerad a Cristo Jesús, así dice la Biblia. Considerar, hermano, ¿qué significa considerar? Considerar, ¿qué significa? Tenerle cuidado o pensar profundamente y profundizar, así, ¿verdad? Podemos entenderlo, ¿verdad? De verdad, Cristo vino a esa tierra para morir por nuestros pecados, ¿verdad? Pero igual, Cristo murió por nuestros pecados y nos perdonó nuestros pecados, nos regaló esa salvación al final, para que nosotros también vivamos como Él también. La primera venida de Jesucristo no solamente tiene único propósito para salvarnos. Eso no es el único propósito de la primera venida de Jesucristo. Otro propósito de la venida de Jesucristo sería para enseñarnos su ejemplo también. Busquemos, hermano, esto acá en la Biblia, San Juan, capítulo 13, San Juan, capítulo 13, versículo 14. San Juan, capítulo 13, versículo 14. ¿Lo tienen, hermanos? 13, 14, se lo leo. Aquí dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15, vamos a leerlo juntos. Vamos, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo, porque vino a esa tierra y más bien Él tuvo que vivir más bien mucho tiempo en esa tierra. ¿Por qué? ¿Para qué? Claro, el propósito de la muerte de Jesucristo y lo entendemos muy bien, porque sin muerte nadie se salva, ¿verdad? Lo entendemos muy claramente, pero Jesucristo porque tuvo que vivir 33 años, mucho tiempo, de verdad. Y viene, muere y va y fácil, pero Él vivió 33 años aquí en esta tierra, dice la Biblia. Ejemplo os he dado para que vosotros hagáis también, dice la Biblia. Porque nosotros aprendemos de Jesucristo, hermanos, para nosotros imitar la vida de Él también. Por eso, otra vez, hermanos, repito, considerad a Cristo Jesús. Nosotros tenemos que profundizar, meditar, tener mucho cuidado, y también meditar mucho sobre Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros también de verdad imitemos, copiemos la vida de Cristo. O sea, hablar como Cristo hablaba, pensar como Cristo pensaba, actuar como Cristo actuaba, obedecer como Cristo obedecía, hacer caso como Cristo hacía caso, aguantar como Cristo aguantaba, amar como Cristo amaba también. Sin nosotros profundizar
Sin nosotros pensar de Jesucristo, nunca logramos poder así llevar una vida tan imitada de Jesucristo. Por eso nosotros siempre, antes de hacer algo, necesitamos considerar la vida de Jesucristo. En este caso, Jesucristo cómo hablaba. En este caso, Jesucristo cómo decía. En esta situación, cómo Jesucristo actuaba. Me explico, hermano, ¿verdad? Entonces, ahora sí, Cristo nos ama demasiado. Por eso Él vino y murió por nosotros. Pero Él también, con su gran amor, igual, ¿verdad? Nos salvó y Él ahora, el que nos amó primero, más bien quiere que nosotros vivamos como Él. Él más bien nos pide que nosotros imitemos la vida de Él. Como nosotros que hemos recibido ese gran amor, no viviremos como Él nos pide. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, esto también un gran motivo por el cual nosotros, ¿verdad?, necesitamos imitar la vida de Jesucristo. Ahora, hermanos, para que se motiven mucho más, ahora vamos a ver cuál sería al final este resultado o el fruto de vivir como Cristo, imitando la vida de Él. Busquemos esto acá en la Biblia, Romanos. El libro Romanos, capítulo 8. El libro Romanos, capítulo 8, versículo 32. El libro Romanos, capítulo 8, versículo 32. ¿Cuál sería el resultado, el mejor resultado de vivir como Cristo, imitando la vida de Él? Romanos, el libro Romanos, capítulo 8, versículo 32. ¿Lo tienen, hermanos? Entonces, ese versículo se lo voy a leer yo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Qué dice? Todas las cosas. De verdad, nosotros cada día necesitamos la ayuda de Dios y el poder de Dios, ¿verdad? Necesitamos que Él nos regale tantas cosas, ¿verdad? Uno, claro, hermano, repito, vivir como Cristo sería más difícil para nosotros. Pero de verdad, uno que ya de verdad siente el amor de Cristo. Ah, Él murió por mí. ¿Qué no voy a hacer por Él que murió por mí? Que me dio todo. ¿Qué no voy a hacer? O sea, uno ya de verdad siente ese amor de Cristo, ya empieza a vivir esta vida, imitando la vida de Cristo. Pero siempre va a tener su dificultad y problema y también muchos obstáculos y todo, ¿verdad? Pero siempre sigue viviendo, imitando la vida de Cristo, porque sabe y cree perfectamente de que Dios le va a regalar todo, todas las cosas. Dios le dio todo a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Dios a quien dará todo lo que le daba a Cristo, al que vive como Cristo también. Hermanos, no solamente pensemos en lo que está delante de nosotros. Ay, me es difícil. Ay, mi situación. Ay, mi cosa. Ay, mi problema. Sí, claro. A veces esto se nos dificulta demasiado. Así obedecer la palabra de Dios y todo eso, ¿verdad? Pero hermanos, siempre nosotros también tenemos que pensar en lo que viene, pero después de nuestra obediencia también.
Cada uno de nosotros viviremos en esta tierra con tanta dificultad. Pregunto, ¿quién no tiene dificultad? O sea, puede ser que alguien tenga una dificultad más grande que la de otro, ¿verdad? Puede ser, pero eso no significa que otro no tenga ninguna dificultad, ¿sí o no? O sea, todos nosotros tenemos dificultades grandes y problemas personales que otros no conocen, ¿verdad? Pero uno, aún en medio de la dificultad, problema, sigue para adelante. ¿Por qué? Él ya sabe que obedeciendo en medio de la dificultad, problema, va a poder recibir gran bendición de Dios. Pero otro se fija solamente en ese problema presente. Ahí se queda estancado. La vida de Cristo también fue así. Él es él es el que tenía más problemas, más dificultades grandes todavía en esta tierra. Pero Jesucristo no se fiaba, no se enfocaba en problemas presentes, sino en lo que viene después. Busquemos el libro Hebreos. El libro Hebreos, capítulo 12. El libro Hebreos, capítulo 12, versículo 2. El libro Hebreos, capítulo 12, versículo 2. El libro Hebreos, capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tienen, hermanos? 12, 2. El libro Hebreos, capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Entonces, ese versículo sí, vamos a leerlo juntos, pero despacio. 2. Vamos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí está el ejemplo de Jesucristo en cuanto a cómo aguantar gran sufrimiento que se llama la cruz. Ahora dice, puestos los ojos en Jesús, dice. Ahora vamos a ver qué es lo que Jesús hizo. Vamos a poner nuestra mirada, nuestros ojos en lo que Jesús hizo. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Aquí dice, él sufrió la cruz. Si él pudo lograr superar todo el dolor, problema de la cruz, ¿cómo? ¿Cómo lo pudo lograr superar? Dice la Biblia. Así, por el gozo, dice, por el gozo puesto delante de él. La cruz es un gran dolor inimaginable. Aún para Jesucristo fue algo terrible, pero él lo pudo aguantar, porque él pensaba no en el problema presente, en la circunstancia presente, sino en lo que viene después del sufrimiento. ¿Qué es lo que lo estaba esperando a Jesucristo? La gloria. Él sí estaba segurísimo de que después de sufrir tanto en la cruz, habría podido, más bien había podido recibir gran gloria, estar a la par de Cristo, a la par de Dios, a la diestra de Dios, dice la Biblia. Él, viendo en lo que viene después de la obediencia, él obedeció. Me explico, hermano, ¿verdad? Esto es la vida de Jesucristo. Por amor, nosotros de verdad. Por amor que Él nos regaló, también nosotros queremos vivir como Cristo, porque Él quiere.
Él con su gran amor nos pide que nosotros vivamos como Él. Primer motivo, ¿verdad? Segundo motivo, porque nosotros necesitamos vivir como Cristo, porque Él nos enseñó cómo aguantar, cómo superar obstáculo, problema presente. En medio de la dificultad y problema, usted obedece. Yo le voy a regalar gloria, bendiciones que usted nunca imagina. Jesucristo, viendo en lo futuro, superó aguantar todas las dificultades hasta morir en la cruz. ¿Me explico, hermano, verdad? Hermanos, ustedes ya me habían contado, ¿verdad? Tema más difícil, ¿cuál? Obediencia, dice, ¿verdad? Pero hermanos, este tema más rico, ¿saben por qué? Después viene un gran fruto rico, riquísimo, bendición grande de Dios. No lo quieren experimentar, hermanos. No lo quieren sentir. Recibir esta gran bendición después de la obediencia. Entonces, ahora como yo les digo, ¿verdad? Nosotros necesitamos considerar a Cristo Jesús antes de hablar, antes de decir, antes de actuar, antes de hacer algo, pensar en lo que Jesucristo hablaba, decía, hacía, para que nosotros de verdad podamos agradar a nuestro Señor y también recibir estas grandes bendiciones que ya están preparadas para nosotros también. Bueno, creo que hoy por falta de tiempo no puedo hablar mucho de varios temas de Jesucristo, solamente una cosa vamos a aprender. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Para nosotros conocer de Jesucristo. Hermanos, en la reunión, en la prédica de miércoles, en la prédica de domingos, ¿verdad? Porque nosotros aprendemos de la Biblia. ¿Por qué? Para aprender de Jesucristo. Eso es el propósito, mayor propósito de nuestro estudio. Porque nosotros aprendemos de Dios y de la Biblia y todo para vivir como Cristo. Mayor propósito de nuestra reunión, de nuestra congregación, de nuestro estudio también. Por eso necesitamos pensar, conocer mucho de Jesucristo también. Entonces, hoy profundicemos sobre Jesucristo un poco hasta que nos permita el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿quién es Jesucristo? El libro Romanos. El libro Romanos, capítulo 1, vamos a buscar. El libro Romanos, capítulo 1, versículo 3 y 4. El libro Romanos, capítulo 3, perdón, 1, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dos versículos. ¿Quién es Jesucristo? Vamos a ver, este versículo explica muy bien de Jesucristo. ¿Ya lo tienen, hermanos? 3 y 4. Entonces se los voy a leer. Romanos 1, 3 y 4 se los leo. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto es un tema poco difícil de entender, pero un tema muy importante para nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Estos versículos están hablando de Jesucristo, pero en dos formas. ¿Quién es Jesucristo? Hombre.
Jesucristo es el hombre perfecto. Ahora, Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Dios verdadero. Jesucristo es el hombre perfecto, pero a la misma vez el Dios verdadero también. Ya, entonces, primero, vamos a ver en cuanto a que Jesucristo es hijo de Dios, el hombre. Aquí ese versículo 3, así dice, ¿verdad? Que era del linaje de David según la carne, dice. ¿Qué significa? Linaje de David. Bueno, esto tiene varios significados muy bonitos, importantes, ¿verdad? Pero por el tiempo nada más voy a explicar una cosa. Porque aquí tuvo que decir linaje de David. Jesús nació como hombre. Fácil, ¿verdad? Pero porque aquí tuvo que decir linaje de David, dice. Rápido, primero. David, ¿qué es? Rey. Jesucristo es rey de los reyes. Por eso ahí menciona linaje de David, porque David, rey, Jesucristo, descendiente de David, rey mismo. Segundo, porque habla del linaje de David. Eso significa que Jesucristo, según la palabra profética, vino a esa tierra según el linaje de David también. Ahora, tercero. Linaje de David, linaje de un hombre, significa Jesucristo era hombre también, no simplemente Dios, sino él era hombre. Hombre como nosotros que tenemos esta carne. Dios mismo vino a esta tierra como hombre, como una persona. Pregunto, hermanos, ¿por qué Dios tuvo que venir a esta tierra como hombre? No sé. Eh, así yo pienso, hermanos, de verdad, esto es un tema principal del Evangelio. Cada uno de ustedes también ya. No tienen que ser solamente oidores, sino cada uno de ustedes tiene que ser ya los que ya profundizan y que saben explicar lo que es el Evangelio también. Porque este tipo de cosas preguntan mucho, ¿sí o no? Ahora, hermanos, no hace falta responderme aquí en una voz, ¿verdad? Entonces aquí se hace un caos, ¿verdad? No hace falta, pero hermano, por favor, cada uno de ustedes alistan su respuesta a la pregunta que yo les hago, pero en su corazón, ¿verdad? Porque Dios tuvo que venir a esta tierra como hombre. ¿Por qué? Ahora, después de la prédica, voy a seleccionar a un hermano. A yo le pregunto, a ver si me responde bien. Porque Jesús, Dios mismo tuvo que venir a esta tierra como hombre. La respuesta está en Hebreos capítulo 9, versículo 22, que dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice. Dios es el que nunca miente, ¿sí o no, hermanos? Como dice Hebreos, dice, es imposible que Dios mienta. Significa que Dios algo dice, algo establece, Él nunca lo va a cambiar. O sea, Él mismo no puede cambiar. Por eso la palabra es perfecta. Dios tampoco puede corregir, tocar su palabra, porque ahí está toda la autoridad de Dios. Si Dios cambia su mensaje y dice una cosa y hace otra cosa, Él queda como mentiroso, ¿sí o no? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Para perdonar, para perdonar el pecado, ¿qué es lo que hay que hacer? Para recibir perdón, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Dar la sangre, pero de un sacrificio perfecto, ¿verdad? Sin esto, ninguno se perdona.
en el Antiguo Testamento. Por esa razón, y los judíos, ¿verdad?, daban la sangre de un animal perfecto, sin mancha, sin defecto, por los pecados de ellos, para recibir ese perdón de cada año. Lo saben muy bien, ¿verdad? Ahora, hermanos, para ser limpios de nuestros pecados, para nosotros para recibir el perdón de nuestros pecados, ¿qué necesitamos entonces, hermanos? El precio de pecado. Pero el precio de pecado es la sangre de un hombre perfecto que está sin pecado. O sea, sin esta sangre perfecta, ninguno se perdona. Jamás. Así Dios estableció su ley. Por esa razón, Dios, siendo Dios mismo, tuvo que venir a esta tierra. ¿Por qué? Todos los descendientes de Adán, ¿cómo nacen? Como pecadores. Porque ya todos nosotros nacimos de la semilla del Padre, ¿verdad? Significa que la naturaleza pecaminosa siempre se hereda. Así nosotros nacimos como pecadores. Ningún hombre que nazca en esa tierra nace sin pecado. Jamás. Por eso Dios mismo tuvo que venir, santísimo, santísimo, limpio, puro, perfecto, tuvo que venir a esta tierra, encarnado en este cuerpo humano, el cual es Jesucristo. Por eso eres hombre perfecto, sin pecado. ¿Me explico, hermano, verdad? Ahora busquemos un versículo, Hebreos 4. El libro Hebreos 4. El libro Hebreos 4. El libro Hebreos capítulo 4, versículo 15. 4:15. El libro Hebreos capítulo 4, versículo 15. El libro Hebreos capítulo 4, versículo 15. 4:15. ¿Lo tienen, hermanos? 4:15. Entonces, ese versículo, despacio, despacio, vamos a leerlo junto, por favor. Vamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo, hombre perfecto, que puede morir por nuestros pecados, porque Él no tenía ningún pecado. Como dice la Biblia, ¿verdad? Ni siquiera conoce el pecado. Hermanos, ¿saben qué significa conocer? Hay dos cosas muy parecidas pero diferentes. El saber y el conocer, ¿verdad? Pregunto, hermanos, ¿ustedes saben de Corea? Sí, ¿verdad? Porque en un documental por medio del pastor Elías, ¿verdad? Por medio de las misiones, ustedes más o menos saben de Corea, ¿verdad? Pregunto, ¿quién conoce Corea? ¿Quién conoce Corea? ¿Quién ha ido a Corea? Ninguno, ¿verdad? Eso significa, Jesucristo sabe de pecado. ¿Qué es pecado? Lo sabe, pero Jesucristo nunca conoce el pecado. ¿Qué significa? Nunca experimentó el pecado. Ni siquiera él conoce el pecado. Él es el hombre perfecto. Por eso, como la Biblia ahora repetitivamente testifica que Jesucristo no tiene ningún pecado, no conoce ningún pecado, ¿para qué? Todo el mundo sepa que Jesucristo ya como un sacrificio perfecto murió en la cruz, así perdonó todos nuestros pecados una vez para siempre, cumpliendo este eterno perdón con su muerte, ¿verdad? Con su sangre. Por eso Él tuvo que venir como un hombre a esta tierra,
Pero de aquí, hermanos, ahora sacamos una lección acerca de nuestra vida cristiana. Ahora les voy a hacer una pregunta. Hermanos, Jesucristo tenía el mismo cuerpo que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahora pregunto, pero Jesucristo nunca conoció el pecado. Entonces, ¿Jesucristo tenía libre albedrío o no? ¿Sí o no? Excelente, hermanos. Jesucristo tenía el libre albedrío. ¿Qué significa tener el libre albedrío? Ya, algunos pueden decir, Jesús es hijo de Dios. Jesús es Dios mismo, por eso no peca. Eres diferente. Buena excusa, ¿verdad? Eres diferente a nosotros. Pero hermanos, pensemos una cosa. Jesucristo no ha nacido como un robot programado de no pecar. Sí, señor, no voy a pecar. Sí, señor, así haré, así no haré. Jesucristo, si no tuviera libre albedrío, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Sabríamos que ya Jesucristo así nació programado completamente de obedecer toda la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí, Señor, ¿verdad? Pero ya sabemos que Jesucristo tenía su libre albedrío. Claro que sí, con el libre albedrío, pero Él, con la ayuda del Espíritu Santo, nunca pecó, nunca conoció el pecado. Pero ahora sí, hermanos, esto nosotros ponemos esto en nuestro caso. Claro, hermanos, de verdad, nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa y el libre albedrío también, pero muchas veces nosotros ya echamos culpa a lo demás y también a la situación. Pregunto, ¿de verdad quién peca? O sea, ¿la situación a uno le hace pecar o uno mismo escoge pecar? Hermanos, de verdad, nosotros podemos poner un montón de pretextos y excusas, ¿sí o no? Ay, hoy en la mañana yo sí me levanté. Sí quería venir a la iglesia, pero ya se me fregó mi carro. Hoy sí, ya me alicé y todo, pero ya y mi esposa me gritó. Ya me sentí muy mal, ya no quise ir a la iglesia. Y la culpa de mi esposa. Y ahí por el carro. Hoy quise ir a la iglesia, claro que sí, pero hoy en la mañana mi hijo no se levantó. Por eso me enojé, me molesté, ya no, por eso no fui a la iglesia. Pregunto, hermanos, ¿esta situación le hace desobedecer a uno o uno mismo con su libre albedrío peca? O sea, Jesucristo tenía el mismo libre albedrío que nosotros tenemos, pero con ese libre albedrío Jesucristo nunca eligió pecar, ¿sí o no? Jesucristo nunca tenía esta situación donde le hace pecar o no. Peor, hermanos. Jesucristo tenía peores situaciones, peores circunstancias que donde a él le hacían pecar, sí o no, desobedecer. Pero Jesucristo, más bien con su libre albedrío, ¿qué hizo? Siempre obedece. Pero nosotros, con nuestro libre albedrío, ¿qué hacemos? Ay, esa hermana no me saluda. Ay, ese hermano me hace mal la cara. No lo quiero ver porque la culpa de ella es la culpa de él. No, jamás. La culpa de nadie. Sino usted no quiere obedecer la palabra de Dios. Usted con el libre albedrío, usted peca. No él ni ella tampoco, sino usted. ¿Me explico, hermanos? Ahora, ya les voy a poner ese ejemplo. Ya aquí hay dos muchachos. Ya un muchacho tiene 10 amigos que fuman.
Al final, ese amigo también influenciado, ¿verdad? Por sus amigos y fuma. ¿Qué dice? Por mis amigos. Todos ellos fuman, por eso yo también fumo, porque ellos me dieron esa mala influencia, ¿sí o no? ¿Es correcto o no? Ahora, otro ejemplo. Otro amigo ya tiene 50 amigos que fuman, pero él no fuma, ¿sí o no? Puede ser que eso pase. Entonces, hermanos, ¿cuál es lo que a uno le hace pecar? ¿La situación o alguna circunstancia o algún problema? No es así, sino uno mismo con su gusto, con su libre albedrío ya escoge pecar. Eso es lo que pasa. ¿Me explico, hermanos? Pregunto, ¿los padres de ustedes eran alcohólicos? Sí, por eso yo también soy alcohólico por mi papá. Hay muchachos, hijos que tienen padres peores, que fuman, que son alcohólicos, que eso, que lo otro, pero los hijos, buenas personas. ¿Eso sí pasa o no? Con en muchos casos nosotros podemos saber que de verdad sí, como le digo, ¿verdad? La situación si a uno le afecta, claro que sí puede ser, pero no es una razón decisiva, sino al final puede ser que haya un montón de situaciones difíciles donde a uno le hagan pecar, pero al final uno es el que escoge qué hacer, obedecer o desobedecer. Jesucristo tenía el libre albedrío que nosotros tenemos también. Pero Jesucristo siempre, por la ayuda del Espíritu Santo, Él escogía siempre obedecer la palabra de Dios, la vida de Cristo. Por eso Jesucristo vino a esa tierra como hombre, para que ninguno diga, eres Dios, por eso no peca. No es así. De verdad, Él también tenía la misma carne que nosotros tenemos. Por eso este versículo lo dice claramente, ¿verdad? Otra vez, hermano, vamos a ver 4:15, ¿verdad? Otra vez vamos a ver. Por eso este versículo dice muy claramente. Otra vez vamos a ver 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él de verdad conoce nuestras debilidades, claro que sí, pero hermanos, Jesucristo nos mostró un ejemplo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Nosotros también podemos superar nuestras debilidades como Cristo vivía en esta tierra también. Por eso, hermanos, ahora al final lo que quiero compartir con ustedes sería esto. Más bien, uno, para mejorar su vida cristiana, mejor siempre tratar de ponerse honesto delante de Dios. Hermanos, no busquemos excusas. Hermano Pablo dijo, ¿verdad? Apague el celular. ¿Quién no lo hizo? Bueno, hermanos. Ya, hermanos, ya, esto es una mejor manera para ser mejor hijo de Dios. Ya, hermanos, veamos. Hoy, ya uno, por alguna situación, por X razón, desobedeció, digamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay dos reacciones. Uno, ay, por tal cosa, ay, por tal fulano. Entonces, él siempre como una costumbre va buscando esa excusa, ese pretexto. Nunca se mejora en su vida cristiana porque él siempre depende de este pretexto, de esta excusa. ¿Me explico, verdad? Porque ya se le pegó como una costumbre.
Pero al final sabemos, hermanos, ¿verdad? La situación no es lo que a uno le impide, sino uno no quiso. ¿Me explico, hermanos? Porque simplemente uno no quiso. Por eso desobedeció. No es la situación, sino uno mismo no quiso, por eso desobedeció. Ya, otro, después de desobedecer, reacciona así. Hermano, eso es mejor. Eso es mucho mejor. ¿Cómo? Dios, de verdad, se me fregó el carro. Pero de verdad, no quise llamar taxi. No quise caminar. No quise de verdad. Así que yo desobedecí. Así reconocer honestamente delante de Dios. Señor, de verdad hoy no quise. Hoy me enojé mucho, por eso no quise. Me enfrié. No quise. Señor, por favor, ayúdeme para yo mejorar. Me explico, hermano, ¿verdad? Ya uno que siempre anda buscando excusa, nunca pide perdón al Señor, nunca trata de mejorarse. Pero uno que siempre así se pone honesto delante de Dios, sí, sabe arrepentirse, sabe pedir perdón al Señor y sabe mejorar su vida cristiana. Más bien Dios le ayuda. ¿A quién Dios le ayudará? ¿Al que siempre busca pretextos o al que de verdad se arrepiente de corazón? Ya sabemos, hermano, ¿verdad? De verdad no hay ninguna excusa. De verdad no hay ningún pretexto que valga. Claro, hermanos, Dios conoce nuestras debilidades y también sí, hay algunas situaciones donde ya de verdad salen de nuestra mano, sí o no. O sea, ya ya sea listo y mamá ya sea listo, todo guapa y linda, ¿verdad? Para ir ya a la iglesia, ¿verdad? Pero ya hijo se enfermó demasiado. Mucha calentura, mucha fiebre, entonces ya la mamá, ¿qué tiene que hacer? Hijo, yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Usted ya tiene fiebre y muere, no me corresponde. Ya usted ya es su cosa suya, ya me voy para... No se puede tampoco, ¿verdad? Y no se puede, ¿verdad? Claro, por eso le digo, ¿verdad? Hay de verdad, hay situaciones donde de verdad bueno, salen de las manos de uno, ¿verdad? Por eso ya uno, yo quiero, sí quiero ir a la iglesia, pero hoy no pude. Excelente, hermanos, no hay problema. Pero ya uno, según el Espíritu Santo, según la conciencia, sabe, ¿verdad? Porque de verdad no podía o de verdad no quería. Uno mismo sabe, sí o no. Jesucristo, hombre perfecto. Teniendo mismo libre albedrío que nosotros tenemos, siempre obedecía la palabra de Dios. Esto sería un gran ejemplo a seguir. Una cosa más, hermanos, vamos a ver y casi terminaremos. Otra vez volvamos a Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos, el libro Romanos capítulo 1. Ahora versículo 4. El libro Romanos capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tienen, hermanos? Romanos 1, 4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Dice, Jesucristo fue declarado hijo de Dios con poder, pero eres hijo de Dios, pero Dios mismo. Eres hombre perfecto, pero Dios mismo. Porque Jesucristo hizo esto que únicamente Dios puede hacer. Hoy en día hay cuatro santos, así se les llama, ¿verdad? Aquí en esa tierra. Jesús, Buda, Confucio, Sócrates, así. Son cuatro hombres más santos. Pero de verdad, sí, ellos, otros, hacían muchas cosas y bonitas, lindas, grandes, ¿verdad? Delante de los hombres, pero Dios, si Dios puede hacer esto. Única cosa,
lo que Dios únicamente puede hacer. ¿Saben qué es, hermanos? Pregunto, hermanos, ¿el diablo tiene poder o no? Claro que sí, hermanos. El diablo sí tiene un gran poder. En San Mateo capítulo 24 habla de las señales de fin del mundo, ¿verdad? ¿Cuál sería una señal de fin del mundo? Claro, hay muchas señales, ¿verdad? Pero hay tanto engaño de religión, o sea, engaño espiritual. La Biblia que dice, muchos profetas falsos se levantarán y hará prodigios grandes y señales grandes, de tal manera que engañarán, así dice. ¿Qué significa? El diablo tiene poder para hacer milagros también. Pero ahora, una diferencia entre el poder del diablo y el poder de Dios. El diablo tiene poder para hacer un montón de cosas, pero Dios es el único que puede hacer esto. ¿Saben cuál es? Ahora yo les voy a explicar una cosa. El poder que Dios únicamente puede hacer es tratar con la vida. Hoy en día, la tecnología, ¿verdad? Ya está desarrolladísima, ¿sí o no? Ustedes han visto muchos robots. Ustedes también están utilizando una aplicación que se llama IA, ¿verdad? Inteligencia artificial. Ya ustedes preguntan cualquier cosa a esta aplicación, responden rapidísimo. O sea, la tecnología está desarrolladísima. Pero, aún así, un hombre con esta gran inteligencia, con el poder del diablo también, ¿qué es lo que no puede hacer? Crear una vida. Ni una hormiga, ¿verdad? Ni una hormiga pueden crear los hombres. Jamás. El diablo tampoco puede hacer nada con la vida. Ahora les voy a hacer una pregunta para que usted entienda. Ya, Moisés fue enviado delante del rey Faraón, ¿verdad? Para sacar al pueblo. Pero Moisés tenía miedo, por eso ahora le pide a Dios que le acompañara y todo eso, ¿verdad? Entonces Dios le manda plagas. Le manda plagas, ¿verdad? 10 plagas. Ahora, por medio de Moisés, Dios manda plagas y todo, ¿verdad? ¿Cuál es la primera plaga que Dios mandó a Egipto? Eso sí pueden responder. ¿Eh? Me han decepcionado, hermano de Guapiles. ¿Oh? ¿Cuál es la primera plaga? Que rana, que saltamonte y ahí sale de todo, ¿ah? Primera plaga, sí, sí, algunos respondieron muy bien. Que el agua se convierte en la sangre, ¿verdad? Ah, sí, fue eso. Sí, ¿qué pasó? ¿Ta? Ahora, hermanos, otra pregunta. ¿Los hechiceros también lo pudieron hacer o no? ¿De quién dijo no? Ahora le voy a acusar al pastor Elías, entonces. Sí, los hechiceros también con sus encantamientos, dice, con su hechicería, ¿verdad? Pudieron hacer esto. Por eso el rey Faraón también endureció su corazón, así dice la Biblia, ¿verdad? Ahora sí, la segunda plaga, ahora sí, ¿cuál es la segunda plaga? Rana de eso, sí, ahora usted ya ganó un almuerzo hoy. Sí, hermano que está a la par, ¿verdad? Le va a invitar, entonces, sí. Su hermana, sí, la hermana que está a la par le va a invitar. Bueno, rana, ¿verdad? Pregunto, ¿los hechiceros de Egipto también lo pudieron hacer o no? Yo creo que todos ustedes tienen que estar en el colegio de la iglesia. Que sí, hermanos, que sí. Ah, sí, sí, sí. Ahora, hoy sí ya voy a hablar con el pastor Elías, ¿verdad? Toda la noche hablando de ustedes ya. Ya ahí pasó, hermano, estudia la Biblia. Mentira. Pues no. Ahora, entonces ya, ahora sí.
Tercera plaga. Otra decepción más grande todavía. Tercera plaga, piojo. Piojo. Ah, bueno. Ahora sí, ya se me adelantó, hermana. Ahora los hechiceros de Egipto lo pudieron hacer o no. Que no, ¿por qué? Piojo chiquito, pero es una vida. Me explico, ¿verdad? O sea, el diablo puede hacer un montón de milagros, pero en cuanto a la vida, nada puede hacer. Piojo, a pesar de que es muy pequeño, jamás el diablo puede crear la vida. Dios es el único que puede crear la vida. Por eso, como le dije, ¿verdad? Dios es el único. Dios es el único que puede crear la vida, tocar la vida también. El polvo se convirtió en el piojo, sí o no? Es una vida. Se convirtió en una vida. Jesucristo murió, pero después, ¿qué hizo? Resucitó también. ¿Por cuánto tiempo aparecía delante de los discípulos? Excelente, 40 días, ¿verdad? ¿Ese número qué significa? 40 días. Bueno, sí, esto tiene mucho significado, pero ya por falta de tiempo, 40 días significa mucho tiempo. O sea, 40 días. Un día, 2 días aparece con algo, ¿verdad? Entonces ya por corto tiempo no cree. Pero ya Jesucristo resucitado andaba en esta tierra 40 días. ¿Qué significa? Muchos lo vieron a él resucitado. ¿Qué significa? Jesucristo de verdad murió, pero de verdad resucitó. Dios mismo. Jesucristo es el único que ya murió y resucitó. Eso mismo demuestra perfectamente que Jesucristo es Dios mismo. Por eso aquí está hablando así. Él dice, ¿verdad? Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, dice, por la resurrección, dice, por la resurrección entre los muertos. ¿Cómo podemos creer que Jesús es Dios mismo? Porque Él murió y resucitó también. Último versículo, vamos a ver para terminar. Entonces, hermanos, creyendo que Jesucristo es el Dios verdadero, ¿qué tenemos que hacer? Busquemos el libro Hebreos también 4. El libro Hebreos. El libro Hebreos capítulo 4, versículo 16. El libro Hebreos capítulo 4, versículo 16, 4, 16. Cuatro, 16. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Vamos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que Jesucristo hacía siendo Dios mismo? Siempre orarle a Dios, confiar en el Dios, pedir toda la ayuda a Dios también. Ahora sí, Jesucristo es el Dios mismo y también conoce de nuestra debilidad y todo. Entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sabiendo que Jesucristo es el Dios mismo, aquí dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué significa? Orarle a Dios. Hermano, Jesucristo es el Dios mismo. Él nunca nos va a desamparar. Él nunca nos deja decepcionado. Él nunca nos deja abandonado. Como ustedes me dejaron decepcionado, ¿verdad? Pero bueno, no se preocupe. Los hermanos de Liberia tampoco respondieron muy bien.
Pero Él nunca nos deja desamparados, nada de eso, sino Él siempre está para ayudarnos, dispuesto para ayudarnos. ¿Qué es lo que nos falta, hermanos? Acercarnos a Jesucristo, orarle a Dios, pedirle a Jesucristo toda la ayuda que sea. Porque Él es el Dios mismo y murió y resucitó con gran poder. Significa que Él nos puede regalar. Él tiene poder para regalar todo lo que nosotros necesitemos. Amén, hermanos. Bueno, hermanos. De verdad, Jesús, Él murió por nosotros y amándonos demasiado. De verdad nos corresponde amarlo a Él y también agradarle a Él también. Y al final, si nosotros vivimos como Cristo vivía en esa tierra, de verdad nosotros vamos a recibir un montón de bendiciones que nosotros nunca imaginábamos. Estoy seguro. Por eso, ya para vivir como Cristo, como el versículo principal de hoy, consideremos a Cristo. Antes de hacer algo, por favor, hermanos, antes de hablar, antes de decir, siempre pensar, siempre considerar y pensar cómo Jesucristo hablaba, cómo Cristo decía, cómo Cristo actuaba. Ya, hermanos, pensemos una cosa. Aquí hay una hermana que le cayó mal a otra hermana, ¿verdad? Entonces, hermana enojona y le grita bueno, y otra vez le venga con cosa fea, ¿verdad? Si fuera Cristo, ¿lo haría? Claro, nosotros somos muy débiles, nosotros lo hacemos, ¿verdad? Pero si fuera Cristo, le hace mal la cara, Jesucristo, ¿qué le haría? Y cachetada. Si fuera Cristo, no lo haría. Jesucristo está en la casa, ya esperando ir a la iglesia, pero se le fregó el carro. Jesucristo, ¿qué haría en la casa? Jesucristo, ¿qué haría en la casa? Me quedo hoy viendo el partido clásico y todo. ¿Qué haría Jesucristo? Jesucristo iría aún a la iglesia donde se predica la palabra, ¿sí o no? La vida de Cristo, la vida de Cristo. Por eso, hermanos, siempre consideremos la vida de Cristo y a nuestro Señor antes de hacer algo, por favor. Amén, hermanos. Que así sea. Vamos a orar juntos para terminar. Oremos. Padre nuestro Dios, le damos muchas gracias por permitirnos esta gran salvación y también a esta linda familia preciosa que es la iglesia. Señor, de verdad, nosotros fuimos llamados con este gran amor, con este evangelio de la salvación, para nosotros imitar la vida de Cristo. Señor, sabemos que nosotros de verdad tenemos mucha falta, somos muy débiles. Sin su ayuda no podemos hacer absolutamente nada. Ayúdenos a que nosotros recordemos su gran amor y también esta gran bendición que viene después de la obediencia, después de vivir como Cristo, para que nosotros de verdad podamos así vivir como nuestro Señor Jesucristo. Así que por medio de nosotros mucha gente reciba la salvación. Señor, por favor, utilice grandemente a la iglesia de Guaple para la salvación de muchos que viven en esta zona. Y también, Señor, lo más pronto posible, establezca su iglesia allá en Limón también, para que este evangelio se expanda mucho más en esta zona, en esta provincia de Limón. Gracias, Señor, por todo. Encomendamos el resto de nuestra vida en sus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.